Buenos días a todos. Muchas gracias por dedicarnos un espacio de vuestro tiempo durante la mañana de hoy. Muchas gracias a Valentina también, que es mi compañera, que estará por detrás del telón ayudándonos a llevar lo mejor posible esta sesión. Me presento para los que aún no me conocéis. Mi nombre es Josneli. Llevo la parte de gestión legal en WOFU. Y el objetivo de esta sesión pues, es un poco daros las claves de la nueva normativa laboral para este año 2025, centrados en el control horario y la reducción de jornada, porque algunos de vosotros sabéis que también a finales del 2024, que estuvimos hablando mucho de reducción de jornada, también se estuvo hablando del tema de los despidos y es algo que ha tenido un poco de evolución y que seguirá teniendo durante este 2025, pero este no es el tema de la sesión. A lo mejor en otra sí que nos volvemos a encontrar para hablar de este tema, pero hoy estaremos más centrados en la normativa laboral que nos afecta en cuanto a la reducción de la jornada y el control horario, que es donde pues, tenemos más experiencia y creemos que podemos aportar más valor a cada uno de vosotros. Os comento que esta sesión está siendo grabada, que se os compartirá al final de la sesión y que intentaremos también contestar todas las preguntas que puedan ir surgiendo, que os podéis ir escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas y intentaremos resolver sobre todo al final de la sesión. Intentaré hacerlo lo más dinámico posible, no aburriros y sobre todo respetar vuestro tiempo. Porque, bueno, en GoFu nos gusta decir que el activo más importante de las empresas son sus personas y el activo más importante de las personas es nuestro tiempo. Por eso estamos tan contentos de poder estar hablando de reducción de jornada y de un mejor control del horario de cada uno de nosotros, ya no como empleados, sino también como personas. Entonces, si vamos al lío, os comento. El 2024 acabó con mucha información respecto a la reducción de la jornada y el 2025 pues ha empezado en la misma línea con la novedad de que se ha dado un pasito más y el pasado 4 de febrero el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social y de Economía Social, perdón, el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital. Lo leo textualmente porque me gusta siempre comenzar por aquí, ¿no? En la tele tenemos muchísima información o hay mucho ruido mediático en cuanto a la reducción de la jornada, pero hay que partir del hecho de que no solo este anteproyecto de ley y el acuerdo social habla de la reducción de la jornada, sino que va un poco más allá y hace especial mención también al registro de jornada que se modifica de manera sustancial y el derecho a la desconexión, que se hace una adaptación y sobre eso un poco lo que estaremos centrados esta mañana o este ratito de mañana. Como os decía, el pasado 4 de febrero se aprueba este anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, una primera evaluación, que es el resultado del acuerdo social para la reducción de la jornada que se aprobó el 20 de diciembre del 2024, que es un acuerdo social entre el gobierno y las organizaciones sindicales más representativas y que se considera un acuerdo histórico en tanto prevé reducir la jornada legal de 40 a 37 horas y medias semanales de media de cómputo anual. Este acuerdo, como os decía, pretende buscar mejoras en la calidad de vida de nosotros como empleados, como personas. Y decía la ministra de Trabajo, no estamos hablando de horas, estamos hablando, no es un debate de las horas de trabajo, esto es un debate sobre la vida y sobre la calidad de vida de cada uno de los españoles. En este sentido, lo que se pretende, pues, un poco poner a España dentro de la vanguardia europea, como ya lo fuimos en 1919, como cuando pasamos a hacer 48 horas semanales, cuando se pasó de la jornada, se limitó la jornada máxima a las 8 horas diarias. En 1983 pasamos a las 40 horas y hasta hoy no ha habido una modificación. En Europa hay varios países que hacen menos de 40 horas a la semana. Y lo que se pretende es pues, que España forme parte también bueno, de este momento europeo. En este sentido, comentaros bueno, que también hablamos que esto se da por una coyuntura económica determinada. O sea, cuando hablamos de reducir la jornada es porque
bueno, cuando hablan, ¿no?, de reducir la jornada, es porque según estudios de la OECD, en España se ha aumentado la productividad por hora trabajada en un 30% entre 1990 y 2022. Según datos del Ministerio de Trabajo, pues este aumento ha sido un 53% si lo miramos desde 1983, mientras que los salarios se han mantenido entre un 11 y un 22% según la fecha que tomemos en cuenta, ¿no? Si es de 1990 o de 1983. Lo que es una realidad y que todos vemos es que nuestra calidad de vida como sociedad ha avanzado y nuestras condiciones laborales pues tendrían que ir en el mismo sentido. Si analizamos los datos que ha compartido el Ministerio del Trabajo, porque, bueno, tener en cuenta que esto que estamos comentando hoy es una información que está publicada en la web del Ministerio de Trabajo, concretamente en la parte del gabinete de prensa. Podéis ahí acceder al anteproyecto y ver pues todo, tanto el acuerdo social que incluye como anexo el anteproyecto, que es el que se ha validado por el Consejo de Ministros. Pues tenemos toda esta información y aquí tenemos también datos que ha compartido el gobierno, concretamente poniendo en contexto esto de que estamos hablando, ¿no? Hablamos de que habrá una reducción que beneficiará a 12 millones y medio de trabajadores del sector privado, porque en el sector público ya se hacen menos horas. De hecho, el acuerdo de legislatura entre el gobierno y Sumar, que es el punto de partida de todo este movimiento, eh, tiene como objetivo pues un poco equiparar el volumen de horas que hace el sector público al sector privado. Y se hablaba en aquel momento de dos fases, primero de pasar a 38 horas y luego 37 horas y media. Si alguno nos hemos encontrado por ahí en otro webinar o en otro debate sobre este tema el año pasado, antes de diciembre, se hablaba de que a finales de diciembre estaríamos haciendo 38 horas. Como eso no fue posible porque no hubo un acuerdo social, pues lo que ha sucedido es que ya directamente se habla de las 37 horas y media y el intermedio de las 38 horas ha desaparecido. Con lo cual ya podemos evaluar un impacto más real porque hay muchos convenios colectivos que hacen 38 horas. Entonces, la reducción de la jornada afectará a 12 millones y medio de trabajadores del sector privado, 10 millones y medio que trabajan a tiempo completo y 2 millones de trabajadores que lo hacen a tiempo parcial, que también se verán afectados, ¿no? Por esta medida, por esta nueva normativa, y hablamos siempre respecto a datos publicados por el Ministerio de Trabajo y la encuesta de población activa del 2023. ¿Dónde estarán los beneficiados? Oye, pues la mitad de las personas que se benefician ya sabemos dónde están, en el comercio, en la hostelería, en la construcción. Son sectores donde se hacen muchísimas horas, según una ministra de Trabajo, pues se hacen 3 millones de horas extraordinarias, y eso es un poco lo que pretende regular el gobierno. Ya sabemos que desde 2019 todo lo que es el registro de jornada ha dado para mucho, han habido muchas inspecciones, ha aumentado la recaudación en materia de horas extraordinarias y también en materia de multas, lamentablemente. Y por eso se puede contabilizar, ¿no? Y, o sea, sabemos que se hacen más de 3 millones de horas extraordinarias al año y que la mayoría, o sea, más del 50% de las personas que hacen más horas están en cuatro sectores muy concretos, que es el comercio, la hostelería, que bueno, además constituyen la base de la economía española, ¿no? En este momento. Por otra parte, comentar que el promedio de la reducción de la jornada laboral será de un 2%, pero bueno, si nos vamos a los sectores que hablábamos antes, pues esto es bastante más. Y luego, ¿dónde están esos 12 millones de trabajadores? Pues la mitad, más de 6 millones, están en Cataluña, en Madrid y Andalucía. Y luego, pues la Comunidad Valenciana. Em, ya un poco más después de estos tres primeros del podio, ¿no? Lo tiene Cataluña, Madrid y Andalucía, seguido por la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles son los principales cambios? Que es un poco de lo que venimos a hablar. Ya sabemos qué afecta, a quiénes afecta, cómo se afecta, cuál es el porcentaje que afecta y cómo lo vamos a hacer. En la web del Ministerio de Trabajo, como decía, hay muchísimos más datos. Hablan pues de entre hombres y mujeres, personas, los que trabajan a tiempo parcial y tiempo privado, bueno, a tiempo completo. Hay más información que podéis consultar allí. Aquí, como disponemos del tiempo que disponemos, pues intentamos un poco resumirlo y dar los aspectos más importantes. En este sentido, los principales cambios legislativos.
Esta nueva norma lo que hace es reducir la jornada máxima legal a las 40 horas que hasta ahora estaban en el Estatuto de los Trabajadores. Aquí hay una pregunta que alguien, los autónomos también están en vigor en esta ley. Bueno, aquí hablamos de una modificación en el Estatuto de los Trabajadores que situaba la jornada máxima legal en 40 horas y ahora va a ser a 37,5. Esto está previsto para las personas a las que le aplica el Estatuto de los Trabajadores, pero vamos, que luego cada convenio lo adaptará y en este sentido, pues cada uno tendrá que ir adaptándose a su sector y a su segmento de trabajo. Pero en este sentido, pues eso comentar, primero la jornada máxima. Luego, también, aunque solo en la tele, como os decía, se habla de jornada máxima, es súper importante tener en cuenta que también afecta al registro de jornada y de una manera sustancial. ¿Por qué? Porque la nueva regulación prevé un control más efectivo del tiempo de trabajo. En 2019 teníamos la modificación del Estatuto de los Trabajadores que modificó el apartado, o sea, añadió un apartado al artículo 34, el apartado 9, y ahora lo que hace es que se suprime ese apartado y se crea un nuevo artículo, que será el artículo 34 bis, que solo por poneros en contexto son dos folios. Un artículo, que antes eran 4 líneas y un apartado, ahora se crea todo un artículo específico para el registro de jornada al que se le dedica bastantes apartados y al que además se complementará con un reglamento específico. Estaremos hablando de ello un poco más adelante. Luego, se insiste también en el tema del fortalecimiento del derecho a la desconexión digital fuera del horario. Lo que se hace un poco es contextualizar el por qué, porque la sociedad ha avanzado. O sea, desde que se aprobó la normativa para el control horario, perdón, para la protección de datos personales, que incluía el tema de la desconexión digital, hablamos de finales de 2018. Por medio han pasado muchas cosas, entre ellos una pandemia que ha modificado de alguna manera nuestra manera de ver los contextos de trabajo. Muchos hacemos ahora trabajo o teletrabajo o trabajamos en entornos de trabajo a distancia de manera permanente o significativamente más amplio, ¿no? Con mayor flexibilidad. Y eso pues ha provocado un desfase entre la normativa que existía en términos de desconexión digital y la realidad. Y lo que intenta pues esta norma es aprovechar las circunstancias de que vamos a modificar algunos temas laborales y añadir aquí también un refuerzo en los derechos en cuanto a la desconexión digital fuera del horario laboral. Y por último, pero menos importante, tenemos el tema de las sanciones, que prevé pues un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento en materia de jornada bastante significativo. ¿Por qué? Porque antes el régimen sancionador solo se preveía para la empresa, ¿no? Y ahora las sanciones, tanto por materia de jornada como por registro de jornada, se aplicarán por cada persona trabajadora afectada, en los supuestos de ausencia de registro o en el falseamiento también de los datos registrados. O sea, no es solo que no se registre, sino además que no se registre bien. Y aquí, pues las sanciones, las multas tendrán diferentes grados que van desde los 1.000 hasta los 10.000 euros. En un grado mínimo serán entre 1.000 y 2.000 por empleado, insisto. Un grado medio de 2.001 a 5.000 y en un grado máximo de 5.001 a 10.000, hasta 10.000 euros por persona afectada, porque se considera que genera un riesgo grave para la seguridad y la salud de las personas, entonces se clasificará en este caso como muy grave. O sea, si tú haces 1.000.000 de horas, pues puedes alegar que afecta a tu salud emocional, lo que sea, y aquí se puede, pero bueno, que esto ya lo iremos viendo. Al final, la idea es que os quedéis con la idea de que antes muchos decían, prefiero pagar la multa que contratar una plataforma que me haga esto. Pues ahora replanteároslo, porque aunque sea hay 5 empleados, o 10 o 20, antes eran 6.000 euros y ahora pueden ser hasta 10.000 por cada persona afectada. Estos son los cuatro cambios que consideramos nosotros más importantes. Si entramos ahora un poco a leer la letra pequeña o las cosas que más os pueden preocupar, eh, comentamos. Si reducimos la jornada de 40 a 37 horas y media, ¿qué pasa con los contratos que tenemos a tiempo parcial? O las personas que están trabajando en jornadas reducidas o que tienen reducciones por temas de conciliación. Bueno, pues aquí comentaros. Primero, todos los contratos a tiempo parcial que hagan
Por ejemplo, alguien que haga 38 horas es un contrato a tiempo parcial, porque la jornada máxima es de 40, ¿no? Si su compañero hace 40. Pero si ahora con el cambio normativo, esta persona que tenía una jornada de 38 horas pasará a tener una jornada a tiempo completo. O los que hacían 37 horas y media, pues tendrán una jornada a tiempo completo. Si igualan o superan este máximo de 37 horas y media. Con lo cual se modificará su contrato y todo perfecto. Los que hacen jornadas reducidas, o sea, personas que tienen 20 horas, ¿no? Y decía, tenemos personas contratadas a 20 horas. ¿Qué pasa? En este sentido, el anteproyecto es muy claro y explica que todas las personas que tengan un número de horas determinada tendrán derecho a mantener ese número de horas y se incrementará de manera proporcional su salario. Es decir, si tú hacías 20 horas, que era el 50% de la jornada, porque en tu convenio decía, tu compañero hace 40, tú haces 20, pues cobrabas el 50%, ahora esas 20 horas nadie te puede decir, oye, mira, en vez de 20, ahora a 17. No, tienes derecho a mantener tus 20 horas. Y por tanto, como ya no será el 50% de la jornada, sino que será un poco más, tu salario se verá incrementado de manera proporcional, porque el coste de la hora, el coste medio de la hora aumenta. Eh, Esto no quiere decir que pueda haber negociación con el trabajador, pero por defecto, o sea, la ley reconoce o reconocerá el derecho a mantener su número de horas. Algo similar sucede con las reducciones de conciliación, que se podrá mantener la reducción actual, o sea, si tú dices, pues yo hago 35 horas porque tengo una reducción de un 30%, puedes mantener, el trabajador tiene derecho a decidir si mantiene la reducción de jornada o la adapta a la nueva norma legal. A lo mejor ahora, si tú hacías un 70% de 40, pues ahora el 70% de 37, pues es un poco más y aumentas tu salario y sigues manteniendo tus horas. O dices, oye, mira, yo prefiero trabajar menos horas porque a mí me interesa por lo que sea y hay que adaptarlo en este sentido. Aquí también, bueno, se prevén unos plazos en el caso de las reducciones por conciliación hasta finales de 2026 para que se pueda pues negociar con los trabajadores e ir adaptando cada una de las jornadas en materia de conciliación. ¿Vale? Entonces, lo normal es que los que hacemos 40 horas pasaremos a 37 y medio, los que están a tiempo parcial, pero su jornada es de más de 37 y medio pasarán a tiempo completo, y los que tengan jornadas reducidas reducidas o por horas o ya sea por porcentajes, pues tendrán derecho a mantener su porcentaje y su número de horas y entrarán poco dentro de la negociación con el trabajador en qué términos se establecen, pero en cualquier caso mantienen su derecho. En cuanto a la reducción de jornada, aquí, como os decía, hay un poco más de chicha, ¿no? O de letra pequeña, por decirlo de alguna manera, y es porque como os decía, en 2019, antes de 2019 ya el registro de jornada existía, no fue algo que se inventó en 2019, porque los trabajadores a tiempo parcial, lo que hacían horas extraordinarias, siempre las empresas han tenido la obligación de registrar estas horas y entregarle el detalle de horas al final del mes junto con la nómina. En 2019 lo que pasó fue que se estandarizó, ¿no? Y se extendió esta obligación de registro para todos los trabajadores a tiempo parcial. Hablo siempre de los trabajadores a los que les resulta de aplicación el Estatuto de los Trabajadores, los que vienen definidos en el artículo 1. Porque lo que se hizo fue modificar precisamente el estatuto, añadiendo, como os decía, un apartado 9 dentro del artículo 34, que es el que aborda el tema de la jornada, y hablaba de 4 puntos. Primero, que era la obligación de la empresa. O sea, esto es importante que lo tengamos en cuenta. La obligación del registro es responsabilidad de la empresa, porque es la que tiene que garantizar el cumplimiento de la norma. ¿Qué pasa si los empleados no quieren fichar? Bueno, pues la empresa dispone de mecanismos suficientes para garantizar que el trabajador colabore, ¿no? Hay varias sentencias en este sentido, como os digo, han pasado más de 5 años desde lo del registro horario, desde que salió lo del registro horario, y aquí han pasado muchas cosas, han habido muchas sentencias, muchas multas, muchas reclamaciones, apelaciones, etcétera. Y aquí la ley, o sea, los juzgados siempre han reconocido el deber de colaboración del trabajador, pero la obligación es de la empresa. De hecho, uno de los cambios más importantes que han pasado durante estos años es que se ha invertido la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Antes, cuando un trabajador reclamaba que había hecho horas de más,
era el trabajador quien tenía que demostrar que había hecho esas horas de más. Cuando se comenzaron en 2019 a producir demandas porque trabajadores que reclamaban sus horas extras que no se les habían liquidado, el juez, ¿no? Pedía a la empresa, oye, acredítamelo, cómo lo podemos ver? O le decía al trabajador, pues acredítame cómo has hecho estas horas extras. Como la empresa no llevaba un registro de jornada, el trabajador no lo podía demostrar, con lo cual el juez entiende que la empresa no se puede beneficiar de un incumplimiento legal. Y al paso de las sentencias, ha habido varias sentencias en este sentido, entonces se ha considerado, ya se ha convertido en un poco de jurisprudencia, que es la empresa la que tiene que demostrar ahora que el trabajador no ha hecho las horas extra. ¿Por qué? Porque la empresa no se puede beneficiar de un incumplimiento legal. O sea, si yo no llevo el registro de jornada y eso impide que el trabajador pueda demostrar las horas que ha hecho de más, ya por defecto, pues se le da la razón al trabajador porque es la empresa la que está incumpliendo con la normativa de llevar el registro, de la llevanza del registro en los términos que prevé la ley. En los términos que prevé la ley, que como os decía, el apartado 9 del artículo 34 preveía cuatro temas. Primero, la obligatoriedad del registro, que esa responsabilidad es del empresario, es el empresario quien decide cómo se lleva el registro, la llevanza de ese registro previo acuerdo con las organizaciones sindicales o los representantes de los trabajadores, o también lo puede hacer de manera unilateral, pero informando a los trabajadores y se prevé, ¿no? Que mejor que haya un acuerdo a que no lo haya, pero en cualquier caso también puede ser, como la responsabilidad también entra dentro de la discrecionalidad del empresario, la llevanza de este registro, que este registro tiene que tener el inicio y el fin de la jornada, que tiene que ser accesible para los trabajadores, para que la gente pueda ver o la representación de los trabajadores, y luego que esto hay que guardarlo 4 años. Como decía, estos cuatro puntos, como apartado dentro del artículo 34, se suprimen, pero se mantendrán dentro del artículo 34 bis. Se mantienen estas cuatro cosas, o sea, es responsabilidad de la empresa, tiene que tener el inicio y el fin, registrado el inicio y el fin de la jornada eh, como hasta ahora, y por otra parte, pues tiene que se sigue conservar, ahí se sigue manteniendo la obligatoriedad de conservarlo durante 4 años y bueno, y también tiene que estar a disposición de los trabajadores. La novedad de todos estos artículos y apartados que veréis en el artículo 34 bis es que se añade que este registro tiene que ser por medios digitales y aquí es un cambio significativo. Eh, ¿Por qué? Porque había muchos que lo hacéis en papel y aquí el legislador ha dicho, el papel se ha acabado. Ahora tiene que ser por medios digitales. Unos medios digitales que garanticen la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad, que se cumplimente de forma personal y directa con garantías de autenticidad y trazabilidad. O sea, no puede ser un medio digital, un Excel. Bueno, yo lo pongo en el Excel. No, no puede ser un Excel. Tiene que ser un medio donde pueda haber una trazabilidad, que haya unos logs, que se sepa quién fichó, quién modificó el fichaje, en qué momento, desde qué IP, o bueno, estos temas técnicos. Que además esto tenga una forma, que esté en un formato reconocible y, y aceptado de manera general. Hay muchas empresas que también tenéis una aplicación a medida, ¿no? Porque el informático de la gestoría o el informático vuestro, pues es una aplicación para que cada uno eh, entre y salga cada día. Esto tampoco nos vale porque tiene que ser accesible por la administración, que es otra gran novedad. O sea, tiene que ser obligatoriamente por medios digitales y este acceso, que hasta ahora se hablaba de un acceso para los trabajadores y representantes de los trabajadores, da un paso más y dice que este registro tiene que ser por medios digitales en un formato que sea aceptado por la generalidad de los sistemas, porque se requiere el acceso telemático, preferiblemente de manera en tiempo real, por la administración de trabajo. ¿Cómo va a ser este acceso? Aquí es donde
hay un poco más de debate, sobre todo por el tema de los datos personales, porque lo que dice la normativa también es que tiene que ser identificada la persona de manera concreta, eh, y bueno, como de una manera indiscutible, ¿no? Tiene que ser identificado el empleado, con lo cual esta garantía de acceso de la administración o de cualquier otra persona a los sistemas que como WOFU, pues podemos garantizar el acceso tanto por vía, a través de una API o a través de un perfil concreto para la administración laboral, pues cómo sería esa información y qué límites y qué seguridad va a haber en este sentido. Por eso es que se plantea también el reglamento. El reglamento entrará en vigor a los 6 meses de publicada la norma. Entonces, el anteproyecto de ley tendrá un curso legislativo y a partir de su publicación, 6 meses después, saldrá publicado el reglamento, que es el que nos explicará con muchísimo más detalle cómo se va a hacer esta gestión. Y luego, por otra parte, pues los datos se tienen que seguir conservando durante los 4 años tanto a disposición de los trabajadores como de los representantes de inspección laboral. En este sentido, comentaros que nosotros como plataforma dedicada a esto desde hace muchísimo tiempo, o sea, WOFU es una plataforma que está en el mercado desde 2015, o sea, mucho antes de la ley, ya nosotros trabajábamos todo el tema de la gestión de la ausencia, la presencia, o sea, las vacaciones, los diferentes tipos de ausencias y también los fichajes. Podemos garantizar esto y somos en muchísimas ocasiones, más de lo que se piensa, requeridos por los juzgados para aportar información en este sentido. Entonces, sirve como medio de prueba tanto para la empresa, básicamente, como para el trabajador en caso de que lo requiera a través de una instancia judicial. En ningún caso nosotros aportamos información a los trabajadores. eh, Porque, bueno, nuestro cliente es la empresa, pero si hay un requerimiento judicial, pues como la ley nos obliga a mantener esto durante 4 años, pues tenemos el deber de aportarlo en este sentido. En cuanto al derecho a la desconexión digital, que es el otro punto, o sea, hemos hablado de la jornada, hemos hablado del registro y hablamos del derecho a la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital no es que traiga grandes cambios, como sí sucede en el registro de jornada, sino que lo que hace es un poco fortalecer la protección de los trabajadores frente a posibles solicitudes laborales fuera del horario de trabajo. Y deja en el marco de la negociación colectiva definir cuáles serán las modalidades y las medidas que permitirán garantizar este derecho, ¿no? Es sobre todo que no te podrán sancionar si a ti te piden algo a las 8 de la noche, aunque tú estés trabajando desde tu casa, que fuera de tu jornada, no te puedan requerir. Antes, cuando tú te ibas del trabajo, te ibas y ya está. Se sabía cuándo finalizaba tu jornada. Pues ahora que quede claro que aunque yo esté en mi casa, si yo a las 8 de la noche mi jefe no me puede llamar y pedirme algo, que a lo mejor me lo puede pedir si me envía un correo electrónico, pero yo no estoy en la obligación de contestar y sobre todo no puedo ser objeto de una medida disciplinaria o de cualquier tipo de medida eh, por no contestar este correo dentro de este tiempo. ¿Vale? Entonces, un poco esto lo que se aplica. En cuanto a la implementación y los plazos, lo que explicaba, ¿no? La ley entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BOE, aún ya está aprobada en el Consejo de Ministros, hay un acuerdo social, es un anteproyecto que es público, pero tiene que pasar el trámite parlamentario eh, para ver si se consiguen las mayorías y se aprueba sí o no. Una vez que está publicada en el BOE, pues 6 meses después se dan un margen de 6 meses para la publicación entonces del reglamento que nos dirá cómo va a acceder la administración a estos datos. Esto es una información que aún no está publicada oficialmente, con lo cual sabemos que se está trabajando y que hay muchas variantes. No es algo nuevo tampoco, en otros países existe. En WOFU, por ejemplo, hay clientes, sobre todo en Latinoamérica, que esto existe. En Chile, por ejemplo, es un requisito para tú poder homologarte como una plataforma para el registro de jornada. Lo único que, bueno, aquí, claro, tenemos una ley nacional en materia de protección de datos personales que es bastante específica y habrá que ver, pues, cómo lo interpreta también la agencia española, todo este acceso a la información y qué medidas de seguridad son los que se plantean en este sentido. En resumen, hablamos de un hecho histórico que pretende mejorar las condiciones de los trabajadores y al que el gobierno pretende dar un seguimiento continuo. Tanto el gobierno como los agentes sociales se han comprometido a evaluar el impacto,
a mantener, a actualizar los convenios colectivos, todos los convenios colectivos antes del 31 de diciembre del 2025, que no nos pase con el teletrabajo, ¿no? Que salió lo de la normativa del teletrabajo y los convenios colectivos han ido adaptándose más o menos como han podido. En esto pues ya se ha marcado un timing, hay un acuerdo para que sea el 31 de diciembre. Eh, ¿Cómo os proponemos a vosotros adaptaros? O sea, aquí os he explicado un poco en qué punto estamos y qué prevé la normativa. Ahora, desde nuestra experiencia, como os decía, WOFU está en el mercado de 2015, más de 300.000 personas utilizan WOFU cada día para fichar por la mañana, mediodía, cuando salen a comer, cuando el bocadillo, la pausa del cigarrillo, lo que sea. Pues todo esto, ¿cómo lo están haciendo nuestros clientes? Para daros también un poco de visibilidad de lo que hemos ido trabajando durante este año, porque como os decía, lo del registro de jornada, el cambio en registro de jornada es una información que está publicada, que, que ya se lleva trabajando desde el 2024 y en este sentido, pues os decía, a lo mejor no es la primera vez que nos escucháis hablar del tema, pero hemos ido evolucionando y cada vez que hay alguna novedad, pues nos gusta volver aquí y explicar las novedades. En este sentido, por daros cuatro tips, ¿no? Primero, para reducir la jornada, ¿qué podemos hacer? Oye, lo más sencillo es decir, pues en vez de hacer 40, hacemos 37,5 cada día, cada semana, y reducimos, pues yo qué sé, los minutos que sean. A lo mejor el viernes hacemos menos horas, el lunes hacemos menos horas, etcétera. Hablamos siempre de media anual, lo cual nos permite trabajar también con bolsas de horas. O sea, tú durante una época del año a lo mejor haces más horas, esto va a una bolsa de horas y luego tú en verano o en Navidades o cuando sea puedes disfrutar de ello. Las empresas, yo qué sé, las asesorías laborales, ¿no? O las asesorías en general. Cuando hay época de impuestos, pues hacemos 1 millón de horas, pero luego los podemos compensar en otro momento de la semana o en otro momento del mes. Bueno, en GoFund o existe la posibilidad de hacer bolsas de horas. Otra posibilidad es que añadáis un periodo de vacaciones intensivo, que puede ser en verano. A lo mejor si hacemos del 1 de agosto al 30 de agosto, pues ahora para poder equiparar sería ampliarlo, pues yo qué sé, desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre. Y así nos permitirá ir compensando esta jornada. Durante todo el año mantenemos el mismo horario y luego lo que hacemos es que ampliamos el periodo de verano. Para los más valientes, pues os animamos a que hagáis los 4 días, la jornada laboral de 4 días. Hay quienes ya lo hacen y dicen que les funciona y otros, bueno, que no lo pueden hacer porque dan servicio al público, como decimos, ¿no? O son hoteles, o son del sector del comercio, o son simplemente empresas como Wofu, que atendemos el teléfono y atendemos a nuestros clientes, con lo cual damos un servicio y ya tenemos un SLA comprometido con nuestros clientes de un número de horas a la semana, ¿no? Entonces, para mantener este número de horas, pues tendremos que adaptar también nuestras jornadas de trabajo y esto es importante, que preveáis si hay que buscar personal extra para poder compensar este tiempo, ¿no? Yo qué sé, si eres una tienda o un hotel y tus trabajadores van a hacer menos horas, pues necesitarás más trabajadores. En este sentido, pues también que lo tengáis en cuenta, lo incluyáis en los presupuestos y podáis ir ya haciendo una bolsa de perfiles para cuando se dé el pistoletazo de salida de esto, que será relativamente más pronto que tarde. Y otra opción, pues hacer medios días de trabajo para los que aún no hacéis medios días de trabajo, pues los viernes, por ejemplo, puedes reducir el número de horas y esto ya te compensaría lo que es el número de horas a la semana. Otro punto importante, porque hablamos primero, aquí os doy soluciones para bajar de 40 a 37,5. Aquí ahora os traigo soluciones para que el fichaje sea digital. Existen hoy 1.200.000 maneras de fichar. Plataformas como Wofu, tenemos más de 10 métodos de fichaje que no son excluyentes, o sea que se pueden vincular entre sí. Hay quienes pueden fichar por la web, otros pueden fichar con un código QR, con un dispositivo físico que no biométrico, porque ya sabéis que también hay una interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos en relación al uso de la huella o los datos biométricos para el registro de jornada, que directamente no lo considera proporcional, porque bueno, se considera que el uso de la huella, cuando existen tantos métodos de fichaje y tantos dispositivos, que además de la huella también tienen la tarjeta o puede fichar con un código, no es proporcional. No dice que sea ilegal, que no es que sea ilegal, pero no es proporcional. Entonces,
tú tendrías que tener, justificarlo bien, justificar por qué tú consideras que la única manera es utilizando un dato biométrico de tus empleados. Esto requiere medidas, técnicas, un análisis de riesgos, etcétera, que también esa información que está publicada en la agencia española, que hay una guía que os puede servir de base para los que estáis fichando con dispositivos biométricos. Y siempre tenéis la opción de ir a dispositivos físicos con tarjeta. Bueno, en el caso de Wofu, ¿no? Desde nuestra experiencia, es un poco lo que recomendamos a nuestros clientes. Luego también podéis fichar con la aplicación móvil, con un código PIN. El código PIN se presenta en muchos casos cuando hay movilidad de los trabajadores, por ejemplo, cuando están en una obra, que dicen, bueno, mis empleados no quieren usar el móvil porque no saben descargarse la aplicación, porque no lo entienden, porque lo que sea. En este caso, pues, que sepáis que hay una opción, que es tener pues, una tablet o en el dispositivo del responsable, que a través del código PIN, pues se puede cada uno poner su código y ya está. En el sector del comercio, en el sector hotelero, también, ¿no? Esto también es válido con una tablet que no tiene que tener unas características técnicas muy avanzadas. Simplemente cada uno tiene su código y entra y con su código y este fichaje también se interconecta con el fichaje web, con el fichaje de aplicación móvil. Tenemos la extensión de Chrome. Si tú cada día te sientas en el ordenador pero no quieres entrar a loguearte, pues puedes simplemente ponerte una extensión de Chrome arriba del todo, y pan, entras y sales, y esto también se sincroniza de manera inmediata. Luego hay fichajes, integraciones más avanzadas para los que trabajan con Slack, con Teams, por WhatsApp, que digas, oye, mis trabajadores no quieren instalarse la aplicación porque tienen derecho a no hacerlo en sus dispositivos personales por el tema de la protección de datos. Oye, pues desde el WhatsApp tú cada día envías un SMS, perdón, un WhatsApp a este número y esto automáticamente queda registrado en la plataforma. El fichaje OCR también, que aquellos que están en entornos de desconexión, por ejemplo, que están en una plantación agrícola donde no hay conexión, pues que también se pueda registrar y que todo esto luego se vuelque a la plataforma. Y aquí tener en cuenta, pues eso, que la ley, el anteproyecto de ley prevé que sea de una manera preferiblemente en tiempo real, pero hablan de preferiblemente en tiempo real porque precisamente hay personas que no están en un entorno de conectividad. Y entonces en esos casos pues también hay maneras de cumplir con la normativa para todo tipo. O sea, podemos cubrir hoteles, plantaciones, construcciones, despachos, entornos de movilidad, minas, minas donde no hay cobertura. Que bueno, en España ahora mismo no hay muchos, pero también hay clientes en este sentido. Y en otros países hay bastantes más. Pero bueno, que sepáis que ahora mismo en el mercado existen múltiples métodos de fichaje. Yo os hablo desde Wofu porque hablamos desde nuestra experiencia y que sepáis que en Wofu pues tenéis todos estos que son interconectados. O sea, si alguien ficha desde la web o ficha desde el móvil o ficha desde un código QR, si yo estoy en la oficina pues puedo ver en tiempo real cómo está todo el mundo, salvo los que están en la plantación, que ya lo veré cuando se conecten, ¿no? Pero que la información queda recogida y yo lo puedo ver aunque no sea en tiempo real, pero sí un poco después en cuanto tengan conectividad. Al ser una multiplataforma, estar en la nube, estamos interconectados y también tienen la posibilidad de que si el Ministerio de Trabajo mañana te dice la información, el método de acceder a la información es que me lo subas en este lugar, en esta plataforma, que puede ser una opción, pues en Wofu disponemos de la API para hacer esta conexión. ¿Qué más? Otros temas que tengáis en cuenta también al momento de escoger una plataforma que pueda adaptarse a vuestras características, que cumpla con las reglas de diferentes métodos de fichaje que puede aplicarse por áreas, por centros, por país, por empleado, que se entiendan los niveles de flexibilidad, porque puede ser que las personas que están de cara al público pues no tengan ninguna flexibilidad, pero los que estemos en la oficina pues sí pueden tener una flexibilidad de una tolerancia, que quiere decir eh, ¿qué pasa si tú llegas más tarde o te vas antes? O sea, todo lo que pasa dentro de la jornada. ¿O qué pasa si llegas antes o te vas después? Que sería lo que está fuera de la jornada. ¿O qué pasa con los descansos? Que es lo que está en el medio de la jornada. En el caso de Wofu, pues podemos establecer tolerancias de si tú llegas 10 minutos más tarde o te vas 10 minutos antes, o si tú fichas a las 8 pero tu jornada efectiva de trabajo, que es lo que se regula, empezará a contar desde las 8 y media, desde las 9. Esto te contará como una hora extra
o será una hora a compensar, esto irá a una bolsa de horas o simplemente no pasará nada, porque nuestra política de registro de jornada dice que para hacer horas extraordinarias tienes que validarlo tus responsables. Todos estos mecanismos de jornada teórica, jornada efectiva, mm, bueno, tenéis que tener en cuenta bueno, que en el caso de Wofu lo tenéis muy controlado y que tenéis que buscar soluciones que se adapten a vuestra realidad y a vuestras reglas. También en el tema de la categorización de los excesos y la sincronización de los datos con el programa de nóminas, para el cálculo de horas, etcétera. Hablamos siempre de horas efectivas de trabajo de tus empleados, que sean preferiblemente en tiempo real y que se pueda tener esta contabilización. Muy importante, muy importante. Antes de lo primero que todo, establecer cuáles son las reglas del juego, cuál es vuestra política para el registro de jornada. Esto es súper importante. Hay muchas sentencias que han dado la razón a las empresas porque han explicado, aunque sea por un correo electrónico, en el caso de nuestros clientes, pues cuando llegan a Wofu, lo primero que le preguntamos es, oye, ¿cómo tú tienes tu política de registro de jornada? Si no la tienes, pues os ayudamos. Tenemos pues una proforma que os puede ayudar a trabajar en ello y establecer cuáles son esos límites, ¿no? Todo esto que estamos hablando, las reglas. ¿Qué pasa si llegas antes y te vas después? ¿Qué pasa si llegas más tarde o te vas antes? ¿Qué pasa si tienes media hora para comer y comes en 40 minutos o comes en 20 minutos? ¿Qué pasa si tienes una pausa de 15 minutos a media mañana y haces 10 y luego comes en 45 en vez de 40? Todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta y hay que informar a los trabajadores porque es la principal garantía que vamos a tener ante una eventual reclamación. Entonces, por eso os damos estos tips, ¿no? Primero, cómo vamos a reducir la jornada. Segundo, qué método de fichaje vamos a utilizar. Y tercero, qué reglas o qué tipos de tolerancia o gestión de excesos vamos a hacer en cada una de las categorías o niveles que tengamos dentro de nuestra empresa, ya sea de cargos, de departamentos, de empleados. Plataformas como Wofus podemos llegar incluso al nivel del empleado y que un empleado tenga unas características dentro de su fichaje porque su entorno o su puesto de trabajo requiere unas especificidades y otro otra. Y bueno, por comentar un poco sobre Wofu, que es bueno, que es nuestra experiencia. En el caso de nuestra plataforma, pues tenéis, aparte del control de presencia, como os decía, también toda la parte del control horario, la gestión de las vacaciones, ausencias, todo ello vinculado con informes. Somos una plataforma detrás de la cual hay personas, siempre tendréis un acompañamiento para la puesta en marcha y un soporte durante toda la vida del cliente con Wofu, ya sea por llamada telefónica, por correo electrónico, tenemos un sistema de tickets también, e incluso por chat. O sea, dentro de la plataforma tenemos un chat que también os da ayuda con la incorporación de la inteligencia artificial y os guía, pero también detrás de este chat hay personas que estamos a vuestra disposición para ayudaros en este sentido. Y comentar también que ya sabéis que las empresas que son de menos de 50 empleados y que aún no habéis hecho uso del bono del kit digital, o sea, lo tenéis concedido porque ya no se puede pedir a las empresas pequeñas, eh, que sepáis que WOFO somos agentes digitalizadores y para los que son más de 50 empleados, que sí que tenéis la posibilidad de pedir esta ayuda, pues que, bueno, que sepáis también que WOFO somos agentes digitalizadores y podríais tener durante el primer año de uso de nuestra plataforma de manera totalmente gratuita a partir de la subvención bueno, del programa financiada por la Unión Europea. O sea, no es solo que cambia la normativa, sino que por suerte tenemos la garantía de que durante el primer año al menos podemos tenerla de manera totalmente gratuita con plataformas como Wofu, que aparte de cumplir con la normativa y garantizar que somos compliance, sea lo que sea que vayan a sacar y sea lo que sea que digan que va a tener el registro, y nosotros, como estamos especializados en esto, nos encargaremos de que nuestros clientes cumplan con la normativa y luego el beneficio de que todo esto lo podéis tener de manera gratuita durante el primer año. Eh, Veo que hay varias preguntas, por eso me he intentado pues ir lo más rápido posible. Espero haberme explicado para bueno, tener un poco de margen porque hay unas cuantas preguntas. El registro de jornada sigue de momento siendo obligatorio para todos los trabajadores
y exceptúa a los contratos de alta dirección. O sea, esto se mantiene igual. Aplica esta modificación, aplica para los trabajadores que prevé el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, de momento no se habla de quitar esta excepción a los que sean contratos de alta dirección como hasta ahora. Hablamos siempre de contratos de alta dirección. Hay una guía del Ministerio de Trabajo que salió en 2019 que lo explica de manera muy clara, que si os interesa también os lo podemos compartir, y en ese sentido no hay ninguna modificación. Otra pregunta. En el registro de jornada hay que firmar la entrada y la salida en horario de mañana y entrada y salida en horario de tarde, cuando hay jornada partida. En este caso, lo que se prevé hasta ahora, que es sin prejuicio de los descansos. O sea, se debe fichar en la hora de entrada, lo puedo leer, a ver si lo encuentro por aquí, os lo puedo leer de manera más literal, pero es el horario de entrada y salida sin prejuicio de los descansos. Eso quiere decir que no es necesario fichar los descansos sea, y lo he encontrado. Las personas trabajadoras practicarán los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de la jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido. O sea, es el inicio y el fin de la jornada, sin prejuicio de los descansos, como se mantenía hasta ahora. Por otra parte, ¿los trabajadores pueden fichar desde sus móviles personales en caso de no disponer de móvil de empresa? Sí, si están de acuerdo. Lo que tú no puedes es obligar al trabajador a que lo haga porque, claro, porque está en su ámbito de su derecho de protección de sus datos personales. Pero para los trabajadores que no quieran fichar desde su móvil personal y tú no le puedes dar un móvil de empresa, pues tienes otros métodos de fichaje, como puede ser, decía, el código PIN o que lo hagan por WhatsApp. No tienen que instalarse nada, es simplemente mandar un WhatsApp. O sea que hay soluciones técnicas para cubrir esta casuística. Y luego importante, que os decía antes también, el trabajador tiene el deber de colaboración, que está reconocido además judicialmente y es doctrina. O sea que si no quieren fichar y tú le das los medios para hacerlo, porque tiene un ordenador, porque tiene el acceso a poder hacerlo a través de un WhatsApp, si no lo quiere hacer, pues ya entonces entraríamos en otro tipo de debate, pero que sepáis que vosotros tenéis herramientas para facilitar el fichaje de los trabajadores. Por otra parte, 6 meses después de la publicación de la norma, absolutamente todas las personas trabajadoras tienen que realizar el fichaje. Estoy pensando en personal monitor en estancias temporales. Sí, sí. Bueno, es que ya todo el mundo tiene que fichar. La obligación de fichar ya existe. Existe desde 2019. Entró en vigor, si no recuerdo mal, el 8 de mayo de 2019. En mayo de 2019 seguro, que no sé si es en el 8 o el 12 ahora mismo, pero en mayo del 2019 ya todo el mundo tiene que fichar. Da igual que sea a tiempo parcial, a tiempo completo, que estés por ETT o por lo que sea. Tienes que fichar si eres un trabajador a tiempo, o sea, si eres un trabajador por cuenta ajena. Em, mm, mm, mm. Campamento de personas con dependencia. Sí, sí, bueno, tienen que fichar. ¿Se sabe cuándo se prevé que se publique la norma y qué plazo se va a dar para adaptarse una vez que se publique el reglamento de desarrollo? Bueno, se habla de los 6 meses. ¿Cuándo? Uf, ya sabéis cómo estamos con el Congreso y los decretos leyes. En principio, la nota de prensa que ha sacado la vicepresidencia segunda del gobierno habla de tramitación por vía de urgencia. Eh, pero bueno, ya sabemos cómo está la situación política en este momento. Se prevé que antes de verano esté publicado. Y a partir de ahí, durante este año, pues se vaya adaptando. Y los convenios colectivos sí que se han dado de margen hasta el 31 de diciembre. O sea, puede ser que la jornada máxima se reduzca a 37 horas y media, pero luego el convenio colectivo te diga, no, pero para este sector ya no va a ser 37 horas y media, vamos a hacer 35. Esto puede pasar y tenemos que estar atentos a los convenios colectivos, porque igual que hasta ahora teníamos 40 horas de máximo legal, pero habían convenios que hacían 38 horas, pues igual puede suceder que la jornada máxima de 37 y medio haya convenios colectivos que apliquen 35. Y entonces en esa función estará regulado. Otra pregunta. ¿Cuál será la equivalencia de horas en cómputo anual? Pues dependerá de los convenios colectivos, pero hablamos se habla, bueno, pues de bajar a las 1.600 horas y algo. Pero bueno, ya dependerá un poco de cada convenio que lo regule de manera expresa, igual que han regulado el complemento del teletrabajo.
Durante la pausa del café que es pagada tienen que fichar el descanso las personas trabajadoras. Ya aquí entra dentro de la discrecionalidad de la empresa y es importante lo que os comentaba del registro, o sea, de la política, para, de la política interna que tengáis para el registro de jornada. La ley reconoce y hay sentencias que reconocen que la pausa para hacer los que van a hacer un cigarrillo o lo que sea, esto no se considera tiempo efectivo de trabajo y de hecho han fue clientes que para ir a hacer, bueno, cuando te levantas del puesto de trabajo, pues yo qué sé, porque vas a hacer un pipi o porque vas a hacer un cigarrillo, sí hacen que los trabajadores fichen. Si tú consideras que, que el café es una pausa remunerada, pues puede que no lo fiches y no pasa nada. De todas maneras, dentro de Workful esto lo puedes también regular. En nuestro caso, los que son retributivos, los retribuidos o no, y dentro de qué franja horaria también. Bueno, un poco esto se puede ir adaptando. Eh, ¿Qué estas opciones se pueden negociar con los trabajadores en la empresa o la empresa decide? Es la empresa la que establece cuál es la política para el registro de jornada, pero se recomienda, por supuesto, el diálogo con los representantes de los trabajadores. Depende un poco de las características que tengas de empresa. Si tienes un comité de empresa, no te quedará otra que negociar, que es lo más recomendable en cualquier caso. Eh, Si no, también entra, la obligación es de la empresa, ¿eh? Con lo cual es la empresa la que tiene que establecer la política, pero se da margen también a la negociación colectiva. ¿Hay opción que nos llegue a la presentación? Sí, por supuesto. Y además, como os decía al principio, esto está siendo grabado, con lo cual luego os llegará. Y si queréis más información, pues aquí tenéis os he dejado en pantalla el correo y el teléfono para que podáis acceder o también a través de la web os podéis registrar. Para hacer la presentación en práctica del producto, pues también pues, nos podéis pedir, poner en contacto con nosotros, con mis compañeros del equipo de ventas o del equipo de soporte y os daremos más información. Si un trabajador no quiere usar su dispositivo para el registro de jornada, ¿qué se puede hacer? Te hablo de transportistas, tenemos que dar un dispositivo exclusivamente para el fichaje. Eh, bueno, digo, como te decía, pueden hacerlo a través del WhatsApp, por ejemplo, que aquí no invade su privacidad simplemente porque envían un mensaje y no es invasivo, o sea, no les afecta que se tengan que descargar nada. Y luego, como os decía, la obligación es de la empresa y disponéis de medidas disciplinarias para motivar a los trabajadores a que cumplan con su deber de colaboración en este sentido. Eh, todo el mundo tiene que fichar digitalmente o se puede hacer también ante papel. No, ya cuando salga publicado esto, que como os decía será más pronto que tarde, el fichaje en papel queda prohibido, por decirlo de alguna manera, porque la ley sí que dice de manera explícita que tiene que ser a través de medios digitales y no cualquier medio digital. Un medio digital que garantice la operatividad, la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad en un formato tratable, legible y compatible con el uso generalizado, tanto por la empresa como por los trabajadores y las autoridades competentes. O sea que no nos podemos inventar un sistema. Tiene que ser algo que todo el mundo entienda, vamos, y donde la persona sea identificada. Las personas que están en prácticas curriculares depende si tienes un convenio de formación o si tienes un contrato en prácticas. Aquí, si tienen un contrato regulado por el Estatuto de los Trabajadores, tienen que fichar, porque hablamos siempre tener en cuenta de aquellas personas a las que les aplica el artículo 1 del Estatuto. Las empleadas domésticas, sí, todo el mundo que trabaje por cuenta ajena tiene que fichar. Has comentado que alguien con reducción por conciliación puede elegir si continuar con las mismas horas. Estas horas deben cumplir el mínimo del 12% de la jornada. Sí, esto en ese sentido no se modifica. Lo que te dan es de margen para que lo negocies hasta diciembre del 2026. O sea, te dan un poco más de margen a todas aquellas personas que tienen jornadas reducidas por temas de conciliación. ¿Afecta a los trabajadores que realizan actividades móviles en transporte por carretera? Sí, sí, aplica a todos. De hecho, los que tenéis tacógrafo, por ejemplo, que también reguláis y lo hacéis de alguna manera, lo que tenéis que garantizar es que la administración pueda acceder a esa información. Hay muchos que dicen, tenemos camiones, transportistas que tienen el tacógrafo y que controlamos perfectamente cómo lo hacen, pues solamente garantizar que esta información sea accesible también por la administración.
el caso de los comerciales que viajan, puedes realizar el registro entre el tiempo de viaje o solo las visitas a empresas. Aquí entra dentro de la política, como os decía, vuelvo otra vez a la política que tengáis del registro de jornada. Ya sabéis que hace poco ha salido una sentencia, diciembre o noviembre del 2024, si mal no recuerdo, que regula todo lo que es el desplazamiento, o sea, que interpreta todo lo que es el desplazamiento de lo que se considera jornada efectiva cuando hay casos de desplazamientos. Si tu jornada efectiva empieza a contar desde que sales de tu casa o cuando llegas a tu primer cliente, ¿no? Y en ese sentido han habido varias interpretaciones, pero la última sentencia, la más reciente, habla de que la jornada efectiva empieza a contar desde el momento en que tú llegas al primer cliente. No obstante, por un tema de prevención de riesgos o por lo que sea, cada empresa puede decidir contar desde que sale de su casa, porque son trayectos de 4 horas o lo que sea, dependerá de la política que tenga el empleado. Lo que sí, aquí entramos en el debate de lo que se considera jornada efectiva de trabajo. Y tú dices, cuando tú estás en un viaje, ¿qué se considera jornada efectiva de trabajo? Pues cuando estás a disposición del empleador. Si tú estás en un viaje y duermes en un hotel, porque estás en un viaje de trabajo, por la noche esto es jornada efectiva de trabajo. Pues uno dice no. En principio no lo es. Lo mismo cuando estás en un curso que cuando estás. Y aquí esto es importante que quede regulado en la política del registro. Y sobre esto da para no un webinar más, sino para 3 webinars más, ¿no? Lo que se considera jornada efectiva de trabajo. Pero en cualquier caso, nuestra recomendación siempre es que todas estas casuísticas especiales lo dejéis regulado dentro de la política. A lo mejor dices, oye, si estás en viaje de trabajo, solo indícame que en estas fechas estás en viaje de trabajo, por ejemplo, y no tienes que ficharlo porque, bueno, porque puedes estar en un evento, lo que sea. Esto aquí entra también dentro de la negociación colectiva. Respecto a la reducción por conciliación, el salario se adaptará. Sí, como os decía, todos los que hagan menos horas, pues como el coste de la hora aumenta sus salarios, porque la reducción de jornada de 40 a 37 horas y media no implica en ningún caso una disminución salarial. Hay que pagar un plus para acceder a la API de WOFU, para crear informes internos. Tenemos diferentes planes de precio, diferentes planes. En el caso del plan Enterprise ya lleva incluida el acceso a la API. De hecho, tenemos conectores con diferentes RP, como por ejemplo Sage Control Horario es WOFU, Walter Kluwer también está integrado con nuestra plataforma y con varias RP, ¿no? Y desarrollos que hacen. Tenemos un equipo de integraciones que aunque no hacemos nosotros la integración, sí que os damos soporte para si queréis hacer alguna integración específica que no esté prevista hoy o que no sea un conector estándar, como os comentaba en el caso de A3 o de Walter Kluwer o de SAG. ¿Cuándo empieza el fichaje electrónico? El fichaje electrónico empieza cuando se apruebe la ley. No obstante, nuestras recomendaciones es que, como esto se ha aprobado a mediados de año, pues ya podáis ir buscando opciones y sabiendo un poco qué es lo que hay en el mercado y sobre todo teniendo información. Este webinar tiene como objetivo informaros de qué es lo que hay hoy y qué tenéis que mirar cuando salgáis a buscar una herramienta. Nosotros tenemos una que por supuesto os la recomendamos y estaremos encantados de ayudaros, pero bueno, que sepáis que, que es lo que hay y qué es lo que tenéis que cumplir, en cualquier caso. Respecto a la reducción de conciliación, bueno, ya he comentado que tanto en reducción por conciliación como por los que hacen jornada reducida o contratos a tiempo parcial se verán afectados directamente. Eh, si el tras jornada empieza cuando llegas al primer cliente y estás fuera del centro de trabajo, ¿cuándo finaliza? Pues cuando terminas tu jornada efectiva, cuando sales del último cliente. Pero os digo, yo aquí, esto da para otro debate, os recomiendo que busquéis la sentencia de diciembre del 2024. Si entráis, hay varios artículos sobre el tema y análisis jurídicos bastante extensos. Os recomiendo el de Cuatro Casas, que ha escrito un artículo bastante generoso sobre este debate, pero esto es un debate que siempre ha estado en el centro desde que se habla de registrar la jornada, porque se habla de registro de jornada hablando de jornada efectiva de trabajo. No es lo mismo que tú llegas a tu oficina a las 8, o a la tienda a las 8, pero la persiana la subes a las 9. ¿Qué pasa en esa media hora? ¿Cuándo empieza a contar tu jornada? Y aquí entra parte de la negociación colectiva porque dependerá si esta hora antes tú la dedicas, a qué la dedicas y si está de acuerdo tu empleador en hacerlo. SAGE y WOFU es lo mismo. SAGE control horario es WOFU. De hecho, por SAGE control horario, Power by WOFU. Eh,
sí, somos los mismos. Mm, pero bueno, claro, Wofu hace muchos años que estamos en el mercado y desde 2018 colaboramos con Sage en este sentido y tenemos muchísimos clientes compartidos felices de usar Sage Control Horario. Hay muchos trabajadores olvidados y se olvidan de fichar la entrada constantemente. ¿Cómo gestiona esto Wofu? El trabajador puede modificar su fichaje si se ha olvidado, siempre, por supuesto, garantizando la objetividad, la transparencia y la trazabilidad. Si tú yo he comenzado a hablar con vosotros a las 12, ¿no? Pero supongo que, bueno, como he estado preparando el webinar y tal, pues me he olvidado de fichar a las 9 cuando he entrado. Pues yo ahora, cuando acabe con vosotros, pues entro y modifico mi fichaje. Mi, mi fichaje no se modificará automáticamente, sino que mi responsable me lo tiene que validar y a partir de ahí se computarán las horas si mi responsable está de acuerdo. Y eso te da pues una visibilidad. ¿Qué pasa si te olvidas? Pues Wofu te envía un mail de recordatorio al día siguiente. ¿Por qué no ese mismo día? Por la desconexión digital, porque tú puedes llegar más tarde o irte antes. Entonces, yo durante la jornada o fuera de tu jornada no te envío ninguna comunicación, sino que lo hago al otro día a las 9 de la mañana, cuando tienes que empezar a trabajar y te digo, oye, recuerda que ayer tu jornada no fue computada. Entonces, pues ya te sirve de recordatorio para que el trabajador entre y lo modifique. Y luego también hay otro mecanismo que se puede activar para las empresas que lo quieran, y es que al final del mes te diga, oye, recuerda confirmar todos tus fichajes del mes. De modo que te vale como una firma electrónica, lo que hace es que firman en un papel, pues exactamente igual, y lo harías una vez al mes o una vez a la semana o cuando tú quieras, ¿no? Ya eso entra también un poco dentro de la discrecionalidad de cada empresa, cómo hacerlo. Pero tienes todas estas opciones. Primero, si no fichas, ya nosotros te lo recordamos. Y luego, si por política de empresa se decide que te recordemos además que tienes que confirmar todas las jornadas durante el mes, y así nos quedamos todos tranquilos de que no va a haber una reclamación posterior eh, por este concepto. En cualquier caso, no sé si me dejo alguna pregunta, ya estamos en tiempo de descuentos y como hemos dicho al principio, el activo más importante de las personas es nuestro tiempo. Quiero agradeceros a todos por vuestra atención, por vuestro cariño, por vuestras preguntas. Eh, Significa que, bueno, que ha despertado interés. A los que no sé si no me he explicado del todo bien. En cualquier caso, os animo si tenéis alguna duda, pues que nos podáis escribir tanto al correo como por la web o directamente por teléfono. Estamos a vuestra disposición para poder aclarar cualquier tema, compartir información de la web del Ministerio de Trabajo donde está publicado todo esto, que incluso el anteproyecto está colgado, la guía para la guía del registro de jornada, la guía para el tratamiento de datos en el caso de los fichajes, que también es una información publicada, pero que a veces es difícil de encontrar, pues podemos ayudar con todo ello y por supuesto si queréis ver una demo de nuestra plataforma, pues también quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta o demostración que consideréis oportuna. Espero seguiros viendo porque esto seguirá teniendo actividad. Cuando tengamos el reglamento, pues nos volveremos a ver, os volveremos a convocar para seguir analizando esta letra pequeña que, que nos van dando como pildoritas y ver cómo podemos adaptarlo a la mejor manera posible. Lo que sí os animo es, oye, que os pongáis las pilas y no esperéis a que se publique la ley, sino que ya ir buscando alternativas que os puedan ayudar en vuestro día a día. Ya veréis también cómo os cambia la vida en el sentido que estará todo más ordenado, más controlado y también a la empresa le sirve como garantía ante posibles reclamaciones de trabajadores, además que ayuda en la transparencia del día a día, ¿no? De la gestión empresarial. Así que muchísimas gracias a todos y espero que nos sigamos viendo